Bienvenido al rincón de Morfeo. Ponte cómodo, que llegó la hora de dormir. En los sótanos del Vaticano, entre estantes repletos de pergaminos centenarios y documentos sellados, yace uno de los secretos mejor guardados del siglo XX. No se trata de misterios religiosos ni de textos sagrados, sino de un oscuro capítulo de la historia moderna: la huida masiva de criminales nazis hacia Sudamérica, con la posible complicidad de altos funcionarios de la Iglesia Católica. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, mientras los aliados celebraban la victoria y los juicios de Nuremberg condenaban a los principales líderes del Tercer Reich, una operación clandestina de proporciones globales se ponía en marcha. Su objetivo: sacar de Europa a cientos de oficiales de las SS, científicos nazis y colaboradores del Holocausto, evitando que enfrentaran justicia. Esta red de escape, conocida como Ratlines o rutas de las ratas, funcionó con eficiencia escalofriante, utilizando pasaportes falsos, rutas marítimas secretas y la protección de gobiernos simpatizantes. Figuras como Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, y Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, lograron desaparecer para reaparecer años después bajo falsas identidades en Argentina, Brasil y otros países sudamericanos. Pero lo más inquietante de esta historia no es solo la huida en sí, sino quienes facilitaron este éxodo nazi. Documentos recientemente desclasificados sugieren que ciertos sectores dentro del Vaticano, aprovechando su estatus neutral durante la guerra, habrían proporcionado documentos de viaje, refugio en monasterios e incluso contactos con gobiernos extranjeros. Todo esto ocurrió mientras el mundo creía que los principales criminales de guerra habían sido capturados o muertos. En este documental reconstruiremos paso a paso estas rutas de escape, analizaremos los archivos secretos que han salido a la luz y nos preguntaremos: ¿fue Pío XII, el controvertido Papa de la Guerra, consciente de estas operaciones? ¿Cuántos nazis lograron escapar realmente? Y lo más importante, ¿qué papel jugaron los gobiernos sudamericanos en proteger a estos criminales? Esta es una historia de impunidad, de redes clandestinas que se extendieron desde las ruinas de Berlín hasta las selvas de Paraguay y los cafetales de Brasil. Una historia cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días, porque muchos de estos fugitivos nunca enfrentaron justicia, y algunos de sus secretos siguen enterrados en los archivos más inaccesibles del mundo. Acompáñenos en este viaje a través de documentos clasificados, testimonios de sobrevivientes y revelaciones de historiadores, mientras desentrañamos uno de los mayores misterios de la posguerra: cómo los peores criminales del nazismo encontraron refugio al otro lado del océano y quienes les tendieron la mano para lograrlo. Abril de 1945. Berlín se desmorona bajo el fuego soviético. En su búnker, Hitler sabe que la derrota es inevitable. Mientras él y Eva Braun preparan su suicidio, otros altos jerarcas nazis toman una decisión distinta: huir, no hacia el frente occidental, donde los aliados podrían capturarlos, sino hacia rutas clandestinas que les permitirían escapar de Europa por completo. Entre ellos está Adolf Eichmann, el teniente coronel de las SS que orquestó la logística del Holocausto; Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, cuya desaparición sigue siendo un misterio; y Joseph Mengele, el médico de Auschwitz, cuyos experimentos atroces quedaron impunes. Estos hombres no actuaron por cuenta propia, formaban parte de una operación meticulosa diseñada años antes por la inteligencia nazi. Recientes investigaciones revelan que desde 1943, las SS comenzaron a transferir fondos a bancos suizos y argentinos.
Se falsificaron documentos, se compraron pasajes en barcos neutrales y se establecieron contactos con gobiernos afines en el extranjero. Todo esto bajo el nombre en clave Acción Feuerland, Operación Tierra del Fuego, un plan para garantizar la supervivencia del nazismo más allá de Europa. Pero ¿cómo lograron evadir los controles aliados? La respuesta está en las Ratlines, una red de escape que aprovechó la confusión de la posguerra, la corrupción local y, según evidencias, la complicidad de instituciones como la Cruz Roja Internacional y potencialmente el Vaticano. En Roma, a pocos kilómetros de los campos de refugiados, donde sobrevivientes del Holocausto esperaban emigrar, otros hombres recibían ayuda muy distinta. Oficiales nazis, vestidos de civiles, se alojaban en monasterios y seminarios católicos. Entre ellos destacaba el Pontificio Colegio Santa María del Ánima, un seminario alemán dirigido por el obispo Alois Udall. Udall, un ferviente antisemita y admirador del régimen nazi, escribió en sus memorias: «Ayudé a estos hombres porque eran perseguidos, no por lo que hicieron, sino por lo que creían». Entre 1946 y 1948, facilitó pasaportes del Comité Internacional de la Cruz Roja, emitidos bajo nombres falsos, a decenas de criminales de guerra. Estos documentos, combinados con visas de entrada a países sudamericanos, fueron su boleto a la libertad. Pero Udall no actuó solo. Documentos desclasificados en 2020 muestran que el Vaticano, bajo el papado de Pío XII, permitió que sacerdotes y obispos en Austria e Italia ayudaran a refugiados alemanes sin hacer distinciones políticas. ¿Fue esto un acto de caridad cristiana o un encubrimiento deliberado? Los historiadores siguen divididos. Génova, 1948. En el puerto italiano, un hombre llamado Ricardo Clement aborda el barco Giovanni C. Su destino, Buenos Aires. Lo que las autoridades no sabían es que Clement era en realidad Adolf Eichmann, viajando con un pasaporte de la Cruz Roja emitido gracias a un sacerdote franciscano vinculado a Udall. Esta ruta, desde monasterios en el Tirol hasta puertos italianos, fue replicada por otros nazis. Algunos, como el comandante de las SS Erich Priebke, vivieron años en Roma antes de huir a Argentina. Otros tomaron un desvío por España, donde el régimen de Franco, que había recibido apoyo nazi durante la Guerra Civil, les ofreció protección. En Madrid, la Casa Argentina, una oficina consular, expedía visas sin preguntas. Mientras, en Barcelona, redes de exiliados alemanes operaban con la tolerancia de la policía franquista. Todo esto ocurría bajo la mirada pasiva de las potencias aliadas, más enfocadas en la Guerra Fría que en perseguir a criminales de guerra. Para 1950, la ruta estaba tan perfeccionada que un nazi podía viajar desde Alemania hasta Argentina en menos de un mes, con identidad falsa y sin dejar rastro. El silencio de las autoridades europeas y la cooperación de gobiernos sudamericanos hacían el resto. ¿Pero qué esperaba a estos fugitivos al otro lado del Atlántico? ¿Cómo lograron integrarse en sociedades lejanas sin ser detectados? La respuesta está en los pactos secretos con gobiernos sudamericanos, el apoyo de comunidades alemanas en el exilio y una sorprendente indiferencia internacional. Buenos Aires, 1950. En los elegantes cafés de la Avenida de Mayo, entre el rumor del tango y el olor a carne asada, hombres de aspecto europeo y acento alemán discutían en voz baja. No eran simples inmigrantes, eran criminales de guerra que habían encontrado en Argentina no solo refugio, sino oportunidades. El país de Eva y Juan Domingo Perón se convirtió en el principal destino de la jerarquía nazi fugitiva, gracias a una red de complicidades que llegaba hasta el despacho presidencial.
Documentos desclasificados en el siglo XXI revelan que el gobierno peronista activamente reclutó científicos y técnicos alemanes a través del llamado Plan Fuga. Pero entre ingenieros y médicos legítimos se colaron asesinos como Adolf Eichmann, quien vivió tranquilamente en Buenos Aires bajo el nombre falso de Ricardo Clement durante una década, trabajando para Mercedes-Benz. El propio Perón, en sus discursos, elogiaba la disciplina y eficiencia germana, mientras su ministro de Migración, Santiago Peralta, facilitaba documentos a recién llegados sin hacer preguntas incómodas. La comunidad alemana en Argentina, una de las más grandes fuera de Europa, sirvió como red de contención. Clubes sociales como el Vorwärts en Buenos Aires o el Deutsche Schule en Córdoba se convirtieron en puntos de reunión donde los recién llegados podían encontrar trabajo, vivienda y, sobre todo, silencio. Muchos empresarios alemanes argentinos, algunos con pasado nazi, contrataron a estos fugitivos en sus fábricas y estancias. El caso más escandaloso: la fábrica de Capri, propiedad de un exoficial de las SS, donde Eichmann trabajó antes de ser secuestrado por el Mossad en 1960. Pero no todos vivieron en la clandestinidad. Algunos, como el piloto de Hitler Hans Ulrich Rudel, se paseaban abiertamente por Buenos Aires, escribiendo memorias y dando entrevistas. Rudel incluso se convirtió en asesor militar de Perón, demostrando hasta qué punto el gobierno argentino ignoró o aprobó la presencia de estos criminales. Mientras Argentina acogía a los jerarcas, Paraguay y Brasil ofrecían algo aún más valioso: invisibilidad. En la selva paraguaya, cerca de la frontera con Argentina y Brasil, el dictador Alfredo Stroessner, hijo de un inmigrante alemán y conocido por su admiración por el Tercer Reich, creó un santuario impenetrable. Ciudad del Este, entonces llamada Puerto Presidente Stroessner, se convirtió en un nido de exnazis protegidos por el régimen. El caso más infame fue el de Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Gracias a documentos falsos proporcionados por la Cruz Roja en Italia, Mengele entró a Sudamérica como Helmut Gregor. Vivió primero en Buenos Aires, pero tras el secuestro de Eichmann huyó a Paraguay, donde Stroessner le otorgó la ciudadanía bajo el nombre José Mengele. Cuando la presión internacional creció, cruzó a Brasil, donde pasó sus últimos años en una casa cerca de São Paulo, protegido por una familia alemana que lo consideraba un pobre refugiado político. En Brasil, la red de apoyo nazi era aún más sofisticada. Getúlio Vargas, aunque aliado de los aliados durante la guerra, permitió después que cientos de exnazis se integraran en las prósperas comunidades alemanas del sur. En localidades como São Leopoldo o Blumenau, estos fugitivos encontraban no solo seguridad, sino un pedazo de la patria que habían perdido: escuelas alemanas, periódicos en su idioma y hasta cervecerías que replicaban las tradiciones bávaras. Uno de los enclaves más inquietantes fue la colonia Dignidad en Chile, fundada por un exmiembro de las Juventudes Hitlerianas. Aunque técnicamente chilena, esta comunidad funcionaba como un estado nazi independiente, con su propia policía, hospital y hasta campo de concentración para disidentes. El gobierno chileno, como el paraguayo y el brasileño, prefirió mirar hacia otro lado durante décadas. En La Paz, Bolivia, un hombre conocido como Klaus Altmann se movía entre generales y ministros. Este respetado empresario alemán, especializado en comercio de madera, era en realidad Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, responsable de la muerte de miles de franceses durante la ocupación nazi. Barbie no se escondía.
Asesoró al gobierno boliviano en técnicas de contrainsurgencia durante los años 60 y 70, entrenando a los escuadrones que después torturarían y asesinarían a opositores políticos. Su caso ejemplifica cómo muchos nazis no solo encontraron refugio en Sudamérica, sino una segunda carrera. Expertos en represión, propaganda y armamento fueron contratados por dictaduras locales. El científico nazi Walter Rauff, inventor de las cámaras de gas móviles, trabajó para la inteligencia chilena de Pinochet. Mientras, en las selvas del Amazonas, rumores persistentes hablan de bases nazis secretas donde se habrían escondido tesoros robados y tecnología avanzada. El mito más persistente es, por supuesto, el de la supuesta fuga de Hitler a Argentina. Aunque no hay pruebas concluyentes, documentos del FBI desclasificados en 2017 revelan que el gobierno estadounidense investigó seriamente estos rumores en los años 50. Testigos afirmaban haber visto al Führer en una estancia patagónica o en un búnker bajo las montañas andinas. La realidad es probablemente menos sensacional. Hitler murió en Berlín, pero el mito persiste como símbolo de cuán profundamente se enraizó el nazismo en el imaginario sudamericano. Para los años 60, Sudamérica albergaba a más criminales nazis que cualquier otro continente. Pero el mundo comenzaba a despertar. Cazadores de nazis, sobrevivientes del Holocausto y periodistas obstinados iniciarían una batalla contra el tiempo y el olvido, mientras los archivos del Vaticano guardaban silencio. La pregunta ya no era cómo habían escapado, sino si alguna vez pagarían por sus crímenes. Simon Wiesenthal, sobreviviente de Mauthausen, dedicó su vida a perseguir criminales nazis. Desde su oficina en Viena, coordinó una red global de informantes. Su mayor éxito, ubicar a Eichmann en Argentina en 1959. El Mossad israelí ejecutó la audaz captura de Eichmann en 1960. Agentes lo secuestraron en Buenos Aires y lo llevaron a Jerusalén para ser juzgado. Este operativo expuso la red nazi en Sudamérica al mundo. Pero muchos escaparon a la justicia. Wiesenthal murió en 2005 sin encontrar a Mengele. Los cazadores enfrentaron gobiernos cómplices y archivos cerrados. La mayoría de nazis envejeció impune en Sudamérica. En 2020, el Vaticano abrió parcialmente los archivos de Pío XII. Los documentos revelan que la Iglesia sabía de nazis usando identidades falsas, pero no prueban una orden directa para ayudarlos. El obispo Judal sí ayudó activamente a criminales. Escribió cartas recomendando a refugiados alemanes. Sus conexiones con el Vaticano siguen siendo materia de debate histórico. Los archivos muestran cómo algunos sacerdotes actuaron por cuenta propia. Otros siguieron una política de neutralidad que benefició a los fugitivos. La Iglesia nunca condenó formalmente estas acciones. Mengele murió ahogado en Brasil en 1979 bajo el nombre Wolfgang Gerhard. Su esqueleto fue identificado en 1985. Nunca enfrentó a sus víctimas. Barbie fue extraditado a Francia en 1983. Murió en prisión en 1991. Fue uno de los pocos que pagó por sus crímenes décadas después. Hoy, ancianos nazis aún viven en Argentina y Chile. Algunos fueron grabados admitiendo su pasado, pero es demasiado tarde para llevarlos ante la justicia. Las rutas nazis crearon redes criminales que duraron décadas. Muchos fugitivos ayudaron a dictaduras sudamericanas. Su conocimiento en represión fue invaluable. Los archivos siguen ocultando secretos. Menos del 10% de los documentos vaticanos sobre este periodo han sido estudiados. Cada nueva desclasificación revela detalles escalofriantes. La fuga nazi a Sudamérica fue posible por redes globales de silencio. Desde el Vaticano hasta gobiernos corruptos, muchos prefirieron olvidar. Hoy, mientras visitamos sus escondites, una pregunta persiste. ¿Cuántos secretos siguen enterrados en los archivos secretos? La búsqueda continúa.